Gloria a Dios, aleluya. Un saludo muy especial, queridos hermanos, Iglesia del Señor, amada familia. Agradezco la misericordia del Señor por el privilegio que me concede de estar con ustedes en esta señal en vivo. Dios los bendiga siempre y los guarde, donde quiera que estén. Puede ser que van conduciendo o están en sus labores, pero tienen acceso al audio de esta señal, y decirles que Dios es bueno, es lento para la ira y grande en misericordia. La iglesia continúa su marcha tras la proclamación de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, y va tras la conquista de aquellos que se han desviado, aquellos que están perdidos, sin esperanza, sin un anhelo, sin un sueño. Dios ha levantado esta grande obra para eso precisamente. La iglesia camina lento, pero siempre marcha hacia adelante, ya que representamos de manera firme la fortaleza de un pueblo redimido que aguarda a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Agradezco a la dirección de la Iglesia Evangélica El Buen Samaritano por permitirme la transmisión en su página. Muchas gracias a Pastor Elías Vicente, su familia y a todo el equipo que lo rodea, mi hermano. Gracias también a todos y todas por su compañía. A Dios sea toda la gloria, la alabanza por siempre. Aleluya. Únicamente la obediencia tiene derecho al mando. La obediencia es un comportamiento que es respetuoso con las reglas, con las leyes, con los decretos, con los estatutos. El Señor dejó precisamente eso: reglas, estatutos, leyes, mandamientos, y los delegó en aquel tiempo antiguo. Los delegó a los hombres a los cuales él fue llamando como caudillos, como líderes. Hoy, en este tiempo final que le tocó vivir a la iglesia, el Señor también delegó autoridad a los que ejercen ciertas responsabilidades, como por ejemplo los padres, los cuidadores, los maestros, los policías. Incluso hay señalizaciones donde dice puente angosto, dice no pasar, dice alto. Son como estandartes que advierten de el peligro y que debe de tomar precaución la persona que va hacia esos lugares. Si, por ejemplo, todos los que ejercen cierta autoridad cuidan de valorar la obediencia, la valoran, tan estrictos. Si son entrenadores, son estrictos. Y si son, en este caso, enseñadores, facilitadores, predicadores, igualmente. Y esto de aprender en obediencia, por ejemplo, si tienes una mascota. Yo me recuerdo de aquel famoso hombre que se encontró una mascota, es decir, eran dos mascotas. Eran dos halcones
Y entonces este hombre agarró los dos halcones, se los llevó para la casa y le dijo al dueño de la finca que se había hallado esos dos halcones y que qué podía hacer. Mira, le dijo el dueño de la finca, búscate un entrenador que los haga volar. Y creo que en otras oportunidades hemos hablado ya de esto, como uno de los halcones rápido empezó a volar, pero el otro estaba bien agarrado de una rama y no se soltaba, y ahí le llevaban la comida, ahí lo atendían, ahí todo. Cuando llegó el dueño de la hacienda y le preguntó qué pasó con los halcones, allá anda uno volando, pero allá está el otro guardado ahí en aquella rama. Ese no hemos podido hacerlo volar. Entonces ve cómo haces, busca mansa burros, amansa caballos, amansa elefantes, amansa tigres, y que vengan a hacer volar ese halcón. Y llegaron efectivamente, pero ni uno de las personas que llegó como maestros pudieron hacerlo volar. Hasta que llegó un ancianito, y este ancianito lo que hizo, puso una escalera, llevó un serruchito, y con el serruchito cortó la rama, y el halcón se vino con toda la rama. Y cuando venía y iba a caer, ahí alzó el vuelo y se remontó y ya siguió volando. Entonces, si ustedes ven ahí en esa como narrativa de cómo una mascota puede fácilmente asimilar aspectos de un maestro que le esté enseñando acerca de cómo obedecer, y que si obedece, obviamente va a haber una bendición muy grande para él. En el caso de la palabra del Señor, la obediencia es respeto. Y cuando el Señor habla en Mateo capítulo 23, versículo 3, el Señor decía: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan el ejemplo, no sigan su ejemplo, su modelo, pues ellos no hacen lo que enseñan. El Señor prácticamente estaba haciendo una fuerte crítica a los líderes religiosos que en su momento estaban ahí sirviendo como de personas que atacaban la obra que el Señor había venido a hacer. Entonces eran los fariseos, seduceos, herodianos y una serie de congregaciones donde la gente podía tener acceso a la palabra de Dios, a las leyes, decretos, estatutos que el Señor dejó. Entonces, querida iglesia del Señor, la obediencia es base para que nosotros podamos desarrollar nuestra tarea hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Acompáñenme y hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos para poder ser bendecidos con tu palabra que has dejado como un mapa, como una lámpara que nos pueda guiar en nuestro caminar, iluminar nuestra trayectoria. Gracias, Señor, porque tenemos
tu palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en permanecer atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre, que esta palabra haya acomodo en lo profundo de nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos ser edificados. A ti la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor. Bendito para siempre el Señor. Bueno, el martes pasado les mencioné algo tocante a la... Bueno, pero antes de pasar a la lectura quiero identificarme con esa cerca de ya van 41,000 muertos en el terremoto que golpeó Turquía y golpeó Siria. Nosotros, por decir El Salvador y Guatemala y Centroamérica, estamos en una franja, igualmente en una falla que es propensa. Bueno, El Salvador se conoce como el Valle de las Hamacas y recientemente acaba de cumplir el 13 de febrero, antier, hoy es 15, 14, ¿va? Pues sí, el 13, ayer fue lo que se conoce como un terremoto que se dio aquí. Aquí se calcula que cada cantidad de 15 a 20 años hay un terremoto. Por eso nosotros debemos de estar bien orados para que no nos vaya a sorprender como pasó aquí, va. Cerca de 41,000 y dice que puede doblar la cantidad de muertos. Y no digamos las grandes cantidades de heridos. Dentro de eso hay gente que cree en el Señor, como también hay gente que no cree en el Señor. Pero nuestra obligación como hombres que conocemos la palabra del Señor es orar para que Dios les ilumine, para que Dios les guíe. Y si hay sobrevivientes que ya casi van 7 días, puedan salir en victoria, porque todavía hay niños, niñas que están siendo rescatados a pesar de las bajas temperaturas de bajo cero. Dios tenga misericordia. Muy bien. Hoy sí vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente. Esdras, capítulo número 1, versículo número 5 y versículo número 6. Dice: Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Amén. Hasta ahí nomás dejemos esta bellísima porción. A Dios sea toda la gloria por siempre. Y bueno, quiero hablar acerca, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar de uno de los temas muy conocidos, y es acerca de lo sensible que debe de estar el corazón del hombre para aceptar el llamado que Dios nos hace. En otras palabras,
diríamos, la obediencia como una respuesta al llamado que el Señor te hace, nos hace a ti y a mí. Gloria al Señor. Fíjense que uno de los grandes problemas es que todo lo que concierne en dejar la comodidad siempre provoca una serie de pensamientos que batallan con las decisiones que se van a tomar. Se piensa muchas veces en nostalgia, se piensa en las penas que puedo enfrentar en el camino, las dificultades que voy a atravesar, el clima, el abandonar la comodidad, el dejar mis costumbres e ir tras un camino, en ir tras una convicción de alguien que me está como motivando a salir de la comodidad en la cual uno muchas veces se encuentra. Y si ustedes recuerdan, el gran problema de Israel fue eso. Y yo les decía el martes pasado que eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños, y gente que no era israelita, que había salido junto con grandes cantidades de rebaños, manadas de todo tipo de animales. Allí iban gallinas, patos, cerdos, cabras, de todo tipo de animales. Pero eso fue en el Éxodo, en el capítulo número, Éxodo capítulo número 4, 5, y ahí va explicando el tiempo que salen de la esclavitud. Fueron aproximadamente 430 años de esclavitud, y de la noche a la mañana tener que salir, para unos muchas veces es alegría, pero es bien mínimo los porcentajes de gente que se siente motivada, como pasó en este caso que se los voy a narrar aquí. Dice la palabra del Señor que Israel salió en victoria, iban un grupo felices, pero había la gran mayoría diciendo, no, ¿para qué salimos? Si allá estábamos mejor. Es cierto que sufríamos, pero estábamos mejor. Y entonces como que al ser humano, francamente, le gusta estar, como dicen, bajo presión contra la espada y la pared. Como que es necesario para el hombre ser vencido. Y cuando el hombre es vencido, es cuando reacciona. Cuando él ve que ya no tiene esperanzas, es como que reflexiona, se le abre un panorama y empieza a hacer una valoración de lo importante que es mejor enfrentar la fe, el llamado que Dios hace. Entonces, en este capítulo número 1 del libro de Esdras, habla en el verso 1 que en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor le da cumplimiento a la profecía que había dado por medio de Jeremías. Cuando dijo Jeremías, pero ustedes no querrán escucharme, dice el Señor, me pusieron molesto al rendir culto a ídolos hechos con sus
propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: ¿cómo ustedes no me han querido escuchar? Reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Oiga, el burlarse de la ley, el no obedecer. Pero esta profecía que Jeremías les está diciendo en toda su trayectoria de ministerio, Israel lo oía, la proclamación, el mensaje en todo momento, pero cerraban sus oídos. Él le sigue diciendo en esa profecía: quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por largos 70 años. Esa fue el recordatorio que ahora el rey Ciro está trayendo a memoria. Y vean qué tremendo, porque la proclamación era que ya el tiempo de los 70 años había transcurrido. Y ahora Dios movió el corazón de Ciro a poner por escrito el edicto que decía, y lo envía a todo el reino. Y el edicto decía: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para construir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Ese fue el decreto que escribió. Vean qué interesante, porque ahora como les decía, estar contra la espada y la pared de 70 años de cautiverio, y ahora oír que había una oportunidad de regresar a su patria, de regresar a su país, que el tiempo había cambiado, que todo estaba diferente. Es cierto, había que reconstruir el templo, había que reconstruir la parte devocional, espiritual. Ese era el gran trabajo que venía. Pero la primera parte, donde Dios inclina el corazón de este rey Ciro para que dejara ir al pueblo del Señor, y bueno, la reacción se esperaba que fuera espontánea, ¿va? De decir: levanten la mano los que quieren ir. Y fíjense que de 50,000 personas, que eran los que estaban cautivos, solo reaccionaron 3,000. 3,000 fueron movidos por Dios. De ahí los demás fueron regresando paulatinamente. Pero
Lo tremendo de esto es que para toda proyecto se necesitaba recurso. Entonces el decreto era: en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata, dándoles oro, dándoles provisiones para el viaje, dándoles animales, como también una ofrenda según sea su capacidad voluntaria, para la construcción del templo del Señor en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos, es decir, ya ahí se mira una respuesta, donde todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje, dándoles animales, les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Es decir, el recurso de ahora proyectarse hacia la reconstrucción de los dos detalles que les mencioné, que uno era la parte devocional espiritual, que estaba muy deteriorada, como también la reconstrucción de la ciudad. Las murallas estaban caídas, pero cerca de 3,000 personas salen en obediencia al llamado, ya que la gran totalidad se quedó en aquella gran batalla. Pero yo aquí ya estoy tranquilo, ya tengo mi casa, ya estoy conforme, ya estoy viejo, ¿para qué voy a salir? Aquí me siento tranquilo, me va bien, y etcétera. Una serie de pensamientos, como dije, que detenían el tomar la decisión. Entonces, a mí me llama mucho la atención de cómo es posible que Esdras, como sacerdote de guía espiritual, y no solo Esdras, sino que salieron varios jóvenes, y que para ser sacerdote la edad que se necesita para ser sacerdote. Y por el otro lado, se ve que dentro de los exiliados que habían allí, que habían salido y venían dentro de esos 3,000, venían varios jóvenes que prácticamente nacieron en el exilio. Tenían ciertos vestigios de que Dios, el eterno Señor Todopoderoso, los había sacado de la esclavitud, pero que por haber abandonado las leyes, los decretos, por haber desobedecido, no atendimos al llamado a través del profeta o de los profetas que siempre estuvieron siendo utilizados para llamarnos al arrepentimiento, pero no quisimos, y por eso tuvimos que venir nuevamente a un cautiverio de 70 años que ahora nos dan la oportunidad al Señor de salir. Y bueno, me llama la atención eso, de cómo dentro de estos jóvenes venía Nehemías, que era el copero del rey. Entonces usted mira la edad que tenía Nehemías, que era un joven, más o menos de unos 30, 32, 33 años. Y por el otro lado miran a Esdras, que era un sacerdote también bastante, bastante maduro en lo que es la obra de Dios. Esdras debía de construir un pensamiento rigurosamente monoteísta.
ya que Israel, el pueblo de Dios, se había amalgamado con las costumbres de los otros pueblos y era politeísta, es decir, adoraban otros dioses. Y por eso es que Jeremías les dice que el Señor se había molestado con ustedes, por eso fueron nuevamente llevados a cautiverio, porque no quisieron obedecer. Pero tanto este hombre llamado Esdras como Nehemías, que era el copero del rey, Nehemías va y reconoce la situación como está. Y entonces dice que él hizo así como dicen a ojo de un buen arquitecto, rápidamente hizo una valoración del material que necesitaba y él vio que había que reconstruir casi 5 kilómetros a la redonda de las murallas que estaban caídas y que cada una de las murallas, que eran un aproximado de 5 kilómetros, con una altura de 6 metros. Entonces era bastante, un desafío bastante fuerte. Y por el otro lado, el acompañamiento de Esdras en lo que es la parte espiritual de lo que es la construcción de la predicación de la palabra de Dios. El propio rey Ciro sacó en apoyo, dice la palabra del Señor, que el propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. ¿Se acuerdan cuando aquel Nabucodonosor era como un animal, y de ahí el Señor lo hace recapacitar y lo hace obediente, lo amansó? Y ahora dice que su nieto, que se llamaba Belsasar, hizo aquel gran banquete en el capítulo 5 de Daniel. Y dice que cuando hizo el banquete fue a traer los vasos de plata, los vasos de oro, las bandejas de plata, todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, los fue a traer y los trajo para su gran fiesta que había organizado. Cuando vio la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel Upar, si se recuerdan de esa parte. Pero entonces ahora Ciro sacó los objetos que sus antepasados habíanse llevado del templo del Señor y ahora lo traen. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y que se los entregara a Sesbazar, que era el líder de los desterrados que regresaban a Judá. Y entonces ahí empieza la pequeña lista, que hace un promedio de un total de 5.400 artículos de oro y de plata. Sesbazar lo llevó todos consigo. Es decir, en otras palabras, él como que jugaba la función de ser el tesorero, el administrador, el que debía de contar cada uno de los ingresos, ofrendas, artículos, animales y todo lo que les dieran en ese proyecto de ir a la reconstrucción. Y empieza a decir, tazones de oro, 30, tazones de plata, 1,000, recipientes de plata para quemar incienso, 29, copas de oro, 30, copas de plata, 410,
otros artículos 1000. En total eran 5400 artículos de oro y de plata. Entonces, todo ese botín, que era como un recurso estratégico para la reconstrucción, es la que el Señor tocó fibras muy sensibles, tocó personas que en ese momento estaban sensibles, obedientes al llamado de Dios. Entonces, como yo decía en el tema, como respuesta al Señor es la obediencia. Nosotros accionamos en obediencia ante el llamado que Él nos hace. Aquí este pueblo reaccionó a ese llamado de ir a hacer la obra. Y lo que resalta, si ustedes han leído el libro de Esdras, dice que menciona listas. La lista en el capítulo número 2 menciona la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. Dice que fueron, ¿se acuerdan cuando hablamos de Zacarías? Todo el libro de Zacarías hicimos se recuerdan de que hablamos de aquella visión de Zacarías y cómo el ángel le habla a Zacarías y lo despierta y les muestra los olivos y aquellas tuberías que conectaban a los candelabros. Bueno, pero eso lo hablamos hace casi 6 martes atrás. Pero ahorita lo que estamos viendo es que dentro del grupo que salió originalmente fueron Zorobabel, Jesúa, que era Zorobabel era como el que iba a reinar, el que iba a dirigir. Jesúa era como un sacerdote. Nehemías era el copero. Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbaí, Rehum, Baana. Todos estos iban como en la caravana de hombres que habían sufrido y que ahora aceptaban el desafío de lanzarse tras un proyecto, que ese proyecto es definitivamente un proyecto de Dios. Entonces, cuando uno mira todo esto, bueno, el capítulo número 2 va refiriéndose las grandes cantidades de personas de la familia de Parós, 2172, de la familia de Cefatías, 372. Entonces ustedes van viendo cada una de las familias que componían al pueblo de Dios, eran grandes cantidades de personas que hacían el gran total de las 50,000 personas que salen del cautiverio hacia lo que es nuevamente a una vivencia, a un gran avivamiento de restauración, donde tanto Esdras juega un papel muy determinante como también Nehemías. Entonces, como dije, Nehemías, a pesar de haber sido un joven que no tenía tan profundamente las convicciones de sus antepasados, que los antepasados habían venido sosteniendo, repitiéndole a los hijos cómo el Dios tan poderoso los había sacado con brazo fuerte y que había mostrado su grandeza, su gloria, sus maravillas. Y esta generación de los viejos la transmitían a los más jóvenes, y los más jóvenes, cuando les tocaba a ellos ejercer cierta autoridad y que ya eran padres de familia,
lo trasladaban a las siguientes generaciones. Mucho cuidado en esto, porque muchas veces nosotros no seguimos transmitiéndole a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que el Dios que me sacó de la vana manera de vivir, ahora es el mismo que puede transformar tu vida. Y entonces vamos de generación en generación, dando una esperanza, dando una buena noticia, dando una visión de que tiene sentido del por qué el Señor ha dado familias tan grandes como las dice el capítulo número 2. Dice que de la familia de Zatú 945, bueno, y ahí va familia de Bigbaí 2056, de las familias más grandes, ¿va? De la familia de Kiryat Jearim 743, de Elam Occidental 1254, y así va. En el capítulo número 2, ocupen un día y vayan anotando las cifras y van haciendo la multiplicación. Pero yo lo que quiero resaltar es cómo es posible de que tanto Esdras como Nehemías, siendo jóvenes, su pensamiento se enfoca única y exclusivamente en la obediencia. Y entonces tan es así que cuando dice la Biblia que Nehemías, en el capítulo número 1, 2 y 3, dice que Nehemías está frente al rey, y entonces dice que le dijo: ¿por qué estás triste? Y Nehemías ciertamente está triste. ¿Cómo que va a estar alegre con todo lo que ha pasado? Miren la destrucción que ha pasado, miren el dolor, vean los niños, las niñas. Lo que pasa es que nosotros, como estamos bien cómodos, no sentimos nada. Pero este hombre estaba ahí pensativo y le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo cabizbajo, te veo triste. ¿Qué te está pasando? Y vino Nehemías y le dijo: es que fui a mi tierra, a donde están mis raíces, y encontré unas ruinas, encontré una situación difícil, complicada, y que juntamente con un grupo de ciudadanos, un grupo de hombres y mujeres que están en el mismo sentir del que yo estoy, hemos recibido cierta bendición, recursos para poder apoyar, pero no es suficiente. Vino el rey y le dijo: no te preocupes, yo te voy a dar lo que necesites. Y fíjense que el proverbio dice que así como el agua se desparrama en la mano, se desparrama. Si usted echa un poco de agua en la mano, se desparrama. Así como se desparrama el agua y se va para donde el agua quiere, así el Señor hace que el corazón del rey se incline hacia la voluntad que él desea.
Esto quiere decir que ahora este rey Artajerjes, que está frente a Nehemías, no le queda otra alternativa que decirle: mira, solo dame lo que vos necesitas. Y viene aquel, inmediatamente ya la tenía aquí el gran listado. Tantos clavos, tantas varillas de concreto, tantas bisagras, tantos ladrillos, tantas bolsas de cemento. Miren, cada uno de los elementos que se puede necesitar, tantas piochas, tantas palas, tanto de eso para hacer la mezcla, tantos asadones. No se le escapó a Nehemías absolutamente nada. Eso quiere decir que Nehemías era una persona responsable, obediente al llamado, a pesar de que él era cautivo y allá nació. Pero ahora que se entera de la situación que está viviendo su pueblo, él viene y retoma la posición importante de poder apoyar la causa, producto de la posición que él tiene delante del rey, que era el copero. Y fíjense que anduve buscando de las edades de los coperos. Y por ejemplo, el copero aquel que se encuentra con José cuando era el copero del faraón, ¿cuántos años tenía ese copero? Y me pongo a investigar cuántos años tenía ese copero. Y empiezo a investigar en una forma de estándar las edades de todos los que fueron coperos. Y el copero era una persona importante porque al rey le querían, siempre fue motivo de quitarlo del camino, y fácilmente le podían dar una mala comida o una comida envenenada. Entonces, el punto aquí, queridos hermanos, es ver cómo un hombre llamado Nehemías hace equipo con Esdras y logran la reconstrucción de lo que son las murallas. Y no solo eso, pero volviendo al punto ese que les mencionaba, de que no hay edad, porque en el caso del copero del faraón era de una edad y Nehemías era de otra edad, más o menos si aquel tenía 45 años, este andaba por los 33, 32. Entonces, en otras palabras, para asumir una responsabilidad no se requiere de una edad específica, sino más bien se requiere de la obediencia al llamado que Dios me hace y yo en respuesta acciono. Eso fue lo que le pasó a Esdras. Esdras, que era de una descendencia de Aarón, era una persona muy importante y igualmente se enfoca en orientar al pueblo de Dios, que paulatinamente iba regresando, a que volviera a sus raíces. Y volver a sus raíces es abandonar, dejar atrás las malas influencias, las malas costumbres, los malos decisiones que habían tomado, porque ellos se habían hecho idólatras, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y eso es lo que el Señor hace mucho énfasis en su pueblo, que abandonen todo y que se enfoquen única y exclusivamente en lo que fue, en este caso, el monoteísmo, un solo Dios único y verdadero. Por eso esta porción, o más bien hoy que hemos empezado con el libro de Esdras, vean qué importante es que iniciemos con
con ser obedientes. No hay necesidad de cerrarme. Y como le pasó a Israel, tuvo que ser vencido. No hay para dónde escapar. Porque uno dice, no, a mí Dios no. El otro domingo, más adelante, no, es que voy a dejar los bailes. No, es que voy a dejar el deporte. No, es que voy a dejar la música. Y uno pone una serie de barreras, porque en otras palabras se está poniendo en contra de la voluntad de Dios y el talento que Dios ha dado a cada uno. Aprovecha tu talento, el don que Dios te ha dado, y ponlo al servicio de la obra del Señor. Esdras trabaja la parte de restauración, de adoración al Señor. Era una adoración, bueno, han habido modificaciones en lo que es la parte litúrgica. Es decir, que los predicadores en un tiempo había un cancel para que nadie se enamorara de ellos. Un cancel, solo se oía la voz tronar. Pero en el tiempo eso fue siendo modificado. Ahora hay un montón de cosas. Hay humo, hay colores, hay luces, hay butacas reclinables, hay botones donde le aparece la soda ya de una vez en la mano, que le aparece de todo tipo de cosas para comer, etcétera. Pero el punto más importante es el cómo volver a esos tiempos que han sido abandonados y que me dirían ustedes, eso ya no encaja, hermano. Allí está muy atrasado. Tiene que darle vuelta a todo, no va a poder. Pero entonces uno lo que hace es simplemente mantener los principios. Y hoy que están de moda las redes, donde está saliendo a luz lo que leí al principio, de que decía, el Señor le dijo en Mateo 23, le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, en otras palabras, todos somos cartas leídas. Y el tiempo ha demostrado y va demostrando quién realmente entendió la razón por la cual el Señor, en su amor y en su misericordia, lo llamó. Vamos a orar al Señor. Y fíjense que los fariseos habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Y ustedes lo saben, habían cambistas. Es decir, yo no tengo para dar una ofrenda en harina. Bueno, ¿y cuánto vale ese palomino? Vale tantos denarios. Bueno, yo no tengo, pero aquí está el cambista, él te lo cambia y te puede dar y allí así estaban los cambistas. Era un gran negocio, igual que hoy. Entonces, hay mucho, queridos hermanos, que imitemos a aquellos hombres que han caminado rectamente, que han sido hombres correctos, que no se han aprovechado de la gente, sino que han aprendido a vivir sabia y austeramente, ¿verdad? Yo quisiera que vinieran a conocer donde yo vivo y que vean que yo vivo. Oyeron que andaban los panaderos ahí, pasan los panaderos, ya va a pasar el que vende los tamales
Y obvio tienen derecho a ganarse los centavitos. Pero en el caso de la iglesia misma, lo que debe de hacer es imitar, a vivir austeros y aprender a vivir con lo que Dios te va dando. Cuesta, pero vean a Juan el Bautista, vean a los hombres del pasado. Eliseo solo tenía una cama, una mesa y un banco. Y ahí él se ponía a sacar sus estudios. Con solo eso es suficiente. Pero uno no, que quiere tener un plasma de 70 pulgadas. No, que lo último, que es que se salga de la pantalla la imagen. Pero el Señor nos libre de eso, porque muchos criticamos los celulares, los polarizados de los carros, los teléfonos celulares, la televisión. Y ahora ese es el gran problema. La iglesia ha ido cediendo terreno y desobedeciendo a los decretos, estatutos, leyes, mandamientos. Se fueron olvidando de Dios y empezaron a vivir para sí. Que Dios nos ayude y no vayamos a llegar a otro cautiverio, sino que entendamos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, porque este llamado que tú nos haces es a dar una respuesta a tu palabra, al llamado que tú nos haces. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Sé que hay jóvenes, hay jovencitas, hay señoritas, hay niños, niñas, hay adultos que tienen acceso a este tipo de temas. Señor, toca la vida y que en respuesta a ese llamado que tú nos haces de construir, de ir en búsqueda del perdido, del que no conoce, darle una palabra, darle una enseñanza, darle una oración, que no se apague la llama, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Y que tú, Señor, mandes un gran avivamiento a la obra, a esta gran obra. Y no vaya a ocurrir lo que pasó con Nínive, que tuvo un gran avivamiento, un gran despertamiento, pero 80 años después fue Nínive destruida, producto de que murieron las generaciones que vivieron grandes avivamientos y volvieron atrás, se olvidaron de ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que reina sobre todos los géneros de los seres humanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, bendice tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, bendito para siempre. Bueno, un gran saludo, queridos hermanos, amigos, pastores. Hermano Julio Esperanza de Boston me habló ahora. Hermano José Varías, mi familia, mi hija, que Dios la
sanó en este día. Oramos por ella y Dios hizo la obra. Por mis nietos, mi hijo también, que Dios lo guarde, lo bendiga. Como también mi hija, que es la que está aquí conmigo, siempre velando por uno. Que Dios los guarde a todos, a mis nietas y mis nietos, hermano José Reyes, hermano Eludio, hermano Esvin Méndez, sus esposas, Dios los guarde, los bendiga siempre. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora por esta misma señal en vivo. Dios les bendiga a todos.